Momento ya pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Entonces, nuestra agenda hoy, chicos y chicas, hoy vamos a hacer mucho repaso, sobre todo en las partes 3, 4 y 5. Las partes 1 y 2 son un poquito más fáciles. Hoy vamos a hacer mucho repaso de las partes 3, 4 y 5 y luego quedan faltando solo 2 clases más de inglés, la del 24 de junio, 25, perdón, de junio y la del 2 de julio. El 25 de junio se van a enfocar con la profe Cindy. Dentro de 8 días no estoy yo, está la profe Cindy que la van a conocer. Dentro de 8 días se van a enfocar en la parte 6 de la prueba y dentro de 15 días se van a enfocar en la parte 7 de la prueba. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hacer repaso de las partes 3, 4 y 5 de la prueba, pues para que estén bien preparados y les voy a dejar una tareita no muy larga, pero pues que es bueno que la hagan. Por acá llegó alguien más. Hola Ashley, bienvenida. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Good morning, everyone. We are going to start with a warm-up. ¿Alguien se acuerda qué es un warm-up? Que casi siempre hacemos al inicio de clase. ¿A qué le suena eso de warm? Casi siempre se hace el inicio. Es como un calentamiento, bueno, es Eso, como el de antes de eso, iniciar. muy bien, excelente. Como lo que se hace antes de empezar un calentamiento, como un estiramiento para despertar los músculos del cerebro y ponernos en modo inglés. ¿Listo? Entonces, para este warm-up vamos a hacer un Quizlet Live. A algunos yo les compartí en el chat esta herramienta que se llama Quizlet. Si ustedes ponen en Google Quizlet y crean una cuenta completamente gratis, ustedes pueden estudiar lo que sea. Esto les sirve no solo incluso para inglés, sino para sociales, para ciencias, para lo que sea. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, The House, Vocabulary, les salen como flashcards. Entonces, vamos a ver, Vocabulary of the House. Ustedes dan clic, bueno, acá me salió en italiano, tienen que poner que en inglés. Pero entonces él me muestra como flashcards y yo leo la siguiente y es muy bueno para practicar vocabulario y para practicar cualquier cosa. Si ustedes ponen acá cualquier tema, por ejemplo, biología ICFES, les salen flashcards con temas de biología. Entonces es muy chévere para estudiar. Y tiene como modo aprender, tiene modo test, entonces ustedes pueden estudiar las flashcards y después como hacer un mini examen para probar y mirar qué tanto aprendieron. Entonces hoy vamos a hacer este Quizlet Live con Vocabulary of the School. ¿Todos saben qué es school? Ahorita se me durmieron, ¿qué es school? Esta palabrita que aparece acá arriba, school. Colegio. Eso, muy bien. Entonces aquí en el chat les acabo de enviar un link al que por favor van a ingresar. Cuando ustedes dan clic a ese link, él les va a pedir un código. El código es este que aparece en la pantalla, M mayúscula 62 UAV, todo mayúscula. Entonces ahí ustedes ingresan con su nombre y ya cuando todos hayan ingresado yo le doy empezar el juego. Y lo que van a tener que hacer es responder como la preguntita que les va a salir ahí. Veo que alguien se acaba de conectar, entonces acá le acabo de poner el link para que por favor ingrese. Me dicen porfa si les funciona el link y si tienen alguna dificultad o alguna cosa. Todavía estoy esperando, me dice que nadie se ha ingresado al juego todavía. Entonces porfa me dicen si les está funcionando. Mientras voy tomando asistencia. Tatiana no ha llegado. Edwin tampoco. Muy bien, Majo, Luna ya ingresaron. Mafre tampoco está por acá. Richie tampoco. Caroline tampoco. Sí, Caroline sí está. Hola, Caroline, ¿cómo estás? Hola, Julie, buenos días. Buenos días. ¿Recibiste el link que mandé al chat? Sí, ya estoy ingresando. Ah, ok, listo, de una. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 estudiantes. Tengo 7, todavía me faltan 5.
Andrés Castaña está acá. Andrés Camilo Vargas no está. Ashley sí está. Talía también. Oscar no está. Leja sí. Caleb sí. Juan David también. Brian también. Majo también. Isa sí. Luna sí. Sofía no. Y Luisa sí. Listo, muy bien. Entonces me dice que todavía hay 7. ¿Los demás qué pasó? ¿Se les está dificultando o qué les dicen? 8. Me faltan 4 personas todavía. Talía, ¿a ti te funcionó el link? Me falta Talía, me falta Juan David. Sí, señora, estoy ingresando. Bueno, hágale tranquila, yo la espero. Y entonces le voy a dar a empezar, ¿listo? Crear juego. Y ahí le sale como un animal que lo representa en el juego, ¿listo? Entonces le voy a dar a empezar juego, Start Game. Y ahí ustedes van a ir respondiendo, ¿listo? En sus pantallas. Entonces es como similar a la parte 1, le sale una definición y ustedes deben escoger la palabra que corresponde con esa definición. Bueno, me dice que van ganando los ostriches, los avestruces, y por ahí seguito le siguen los pandas y los camellos. También le siguen los sea turtles y los bears. Las alpacas y los delfines todavía están quedados, no han empezado. Las cebras y los Un mueble que es chicos. como una mesa, a menudo tiene cajón. Bueno, van ganando las sea turtles, llevan la delantera, seguido de los pandas. ¿Qué pasó con los avestruces, los delfines y los alpacas y los osos? Se me quedaron dormidos. Bueno, muy bien. Ahí siguen la delantera las tortugas marinas, pero los siguen muy cerquita los pandas y los alpacas. A ver, ¿será que vamos a alcanzar esas tortugas marinas o nos van a ganar? Recuerden que esto es asociar palabras, ¿cierto? Yo puede que no entienda absolutamente toda la definición completa, pero si encuentro como palabras que me son familiares que puedo asociar, eso me puede servir. Bueno, están ahí cabeza con cabeza las sea turtles y las alpacas. Vamos a ver quién va a ganar. Bueno, ahí dieron unos pasos atrás las sea turtles y las alpacas tomaron la delantera. Muy bien. Oh, tenemos un ganador. Ah, muy bien, Ashley. Ashley, tú sacaste la primera, entonces vamos a revisar. Nos decían que a written or printed work consisting of pages, glue or sewn together. Eso suena muy largo, pero si yo leo que tiene pages, ¿qué son pages? Esta primera palabrita que me sale acá. Pages.
¿Alguien sabe qué son pages o a qué le suena? Pages. Si estamos hablando de un libro, ¿qué serán pages? Páginas. Páginas, muy bien. Entonces, si tiene páginas, pues no es una profesora, no es un borrador. Puede que sea la tarea, ¿cierto? Pero me dice que está en glue. ¿Alguien sabe qué es glue? Pegamento. Pegamento, ¿cierto? Que están pegadas juntas, ¿cierto? Entonces, esas son palabras claves que me permiten identificar que estábamos hablando de book, ¿cierto? Luego me decían teacher is a person. Ninguna de las otras opciones eran persons. La única person era teacher. Entonces, automáticamente yo iba a seleccionar teacher como mi respuesta correcta. An implement used to erase. Entonces, ¿qué será erase como verbo? To erase. Borrar. Borrar. Exacto. Entonces, ¿qué uso para borrar? Pues el eraser, ¿cierto? Muy bien. Luego me decía preparatory school work done outside of school. ¿Alguien sabe qué es outside? Creo que después. Outside. No, mentira, no sé. Tranquilo, no te preocupes. Muy bueno, muy Entre bueno. de- ¿Cómo? Entre. ¿Qué es out? ¿Alguien sabe qué es out? Ah, no, ya, creo que es como fuera, algo así. Ah, Sí, muy Sí, bien. afuera. Afuera, ¿cierto? Entonces me dice fuera de la escuela. Entonces por eso se le dice homework, porque se hace en la casa, no en la escuela, es por fuera de la escuela, outside of school. Y me dice, entre paréntesis, decía, especially at home. Y sabemos qué es home, Casa. como casa, hogar, ¿cierto? Entonces, especially at home es el trabajo que se hace en la casa, o sea, las tareas. Luego me decía math, the science of numbers and their operations. Entonces ahí me dan dos cognados. ¿Se acuerdan que los cognados son las palabras que son similares en inglés y en español? Y la palabra numbers, ¿cómo se dice numbers en español? Número. Números y Números. operations, Operaciones. operaciones, ¿cierto? Entonces de una yo hago esa asociación. Y aunque la palabra larga es mathematics, nunca en los países de habla inglesa dicen mathematics, siempre van a decir math, es como la forma cortica de llamar las matemáticas, math. Luego decía an instrument for writing or drawing. ¿Sabemos qué es writing? Escribir. Escribir. Entonces ahí yo hago la Dibujar. El Escribir. instrumento para escribir es un pen. ¿Sabemos qué es un pen? Un lápiz. Lápiz o lápiz. Lapicero. Lapicero, eso. Miren que al final dice ink y ink es tinta. Entonces es un instrumento para escribir o dibujar con tinta, ink. Y yo no tengo que saber todas las palabras, pero miren que si asocio instrumento para escribir, eso debe ser un pen. Yo no escribo con un sharpener, yo no escribo con una teacher, yo no escribo con con una tarea, yo escribo con un pen, ¿cierto? Luego teníamos desk, a piece of furniture that is like a table. Entonces, ¿qué es table? Mesa. Mesa, muy bien, ahí nos engaña porque uno dice table, sí, puede ser, en algunos contextos puede significar tabla, como cuando uno está leyendo datos estadísticos, se le puede decir table a una tabla, pero en el contexto de la escuela, table se refiere a un escritorio, a un desk. ¿Listo? Luego teníamos sharpener, a tool or machine that makes things sharp. Y mire que la misma definición me da una clave de lo que es la palabra. Si sharpener es sacapuntas, ¿qué creen ustedes que es sharp como verbo? Tajar, bueno, pues no sé. Eso, como Cortar. tajar, afilar, como sacar filo, ¿cierto? Entonces, hacer algo sharp es volverlo como filoso y eso es lo que hacemos con el lápiz, ¿cierto? Lo sharp, ¿ok? Entonces, por eso se le llama sharpener a la herramienta que se usa. ¿Y cómo se dice herramienta? En la definición me dicen cómo se dice herramienta. ¿Alguien sabe cómo se dice herramienta en inglés? Aquí en esta definición me dicen cómo se dice herramienta. ¿Alguien sabe? Machine, sí, es una... Tool, ¿Cómo? tool. Tool, eso, muy bien.
Tool. Tool es una herramienta, ¿cierto? A tool. Incluso si yo no sé qué es tool, yo ahí mismo asocio sharp sharpener, ¿cierto? Luego teníamos bell, make a ringing sound. ¿Y alguien sabe qué es ring? Escuchar. Escuchar es más como listen, pero Es como ring, sonido. eso, como sonido, como sonar. Ring, ring, como cuando uno hace la mímica del timbre. Ring, ring, o el teléfono, ring, ring. Entonces, ring es sonar. Entonces, como hacer un sonido de ringing es como hacer el ring, ring o el ring, que es, bueno, como el sonido de una campana, que sería bell, o el timbre, pues, del colegio, ¿cierto? Y por último teníamos schedule, a plan that gives expected times for different things to happen. Eso suena muy largo, ¿cierto? Pero palabras claves tenemos plan. ¿Sabemos qué es plan? Plan. Exacto, plan. ¿Sabemos qué es times? Tiempo. Como tiempos, horas, ¿cierto? Times. Entonces, ahí mismo esas palabras se pueden asociar con schedule, ¿cierto? Y puede que yo no sepa y nunca había visto esa palabra schedule, pero en la lista de opciones del examen, ustedes van a tener múltiples opciones, pueden dejar esa para el final y poder hacer esa asociación, ¿listo? Do we have any questions? Preguntas. ¿Vamos bien? No, teacher. Ok. Sí, Very señora. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, let's review parts 2, 1, 2, 3, and 5. Vamos a hacer una pequeña revisión. Parte 1, competencia pragmática. No le paren bolas a esos nombres. Simplemente acuérdense que la parte 1 es donde les van a dar letreros, ¿ok? Entonces me dan un letrero y me dan 3 opciones de en qué lugar yo encuentro ese letrero. Please put the books on the correct desk. ¿Dónde encuentro ese letrero? Me dicen que en una escuela, a school. Entonces simplemente parte 1 son letreros y identificar en qué lugar se encuentra ese letrero. Entonces, siempre todas las opciones van a ser lugares de la casa, de la ciudad, de la escuela. Siempre va a ser un lugar donde se encuentra ese letrero y ahí es donde también hacemos asociación de palabras. Entonces, yo leo books y leo desk. Entonces, ahí mismo asocio eso con school. No lo voy a asociar con una tienda de ropa, no lo voy a asociar con una tienda de juguetes, lo voy a asociar con school. Entonces, es como la parte 1 y es, digamos, la más facilita en la que seguramente se van a tardar menos tiempo. Luego la prueba tiene una parte 2, que es vocabulario. Esa parte 2 es similar a lo que estábamos haciendo ahorita en Quizlet. Les van a dar definiciones en un lado y palabras en el otro lado, que son las opciones de la A a la H. Entonces, ustedes tienen que asociar esas definiciones con esas palabras. Por ejemplo, me dicen, when you wear these, people can't see your hair very well. Cuando tú usas esto no puedes ver muy bien tu cabello, entonces me dicen que la opción correcta era la D. Y ahí ustedes no repiten opciones. Si ustedes, por ejemplo, en la pregunta 20 marcan la D, en la 21 ya no marcan la D, ya tienen que mirar una de las otras opciones de la A a la H, y así sucesivamente. Entonces, es como hacer una asociación, hacer un matching de las definiciones con las palabras, que es lo mismo que acabamos de hacer en Quizlet. ¿Listo? Hasta ahí hemos entendido partes 1 y 2, nos acordamos más o menos de lo que hicimos en las clases en marzo. Sí, señora. Listo, muy bien. Bueno, luego tenemos la parte 3, que son conversaciones. En esa parte, a ustedes les van a dar una frase, la pregunta es una frase, y le dan 3 opciones de cuál sería la respuesta a esa frase o a esa pregunta. Entonces, ustedes tienen en su cabeza que simular que esa es la conversación entre 2 personas. Entonces, lo que está en la pregunta es lo que dice la persona A y lo que está en las opciones es lo que respondería la persona B. Entonces, en este ejemplo nos dice la persona A, can I use your printer? Y la persona B dice, just a minute, como solo, dame un minutico, en un minutico, ¿ok? Como que él la tiene, él la está usando, está ocupada, entonces en un minutico dejo que usted la use, ¿listo? Entonces es como escoger la respuesta más lógica a lo que dice la persona A, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos bien con parte 3?
¿Sí o no? Porfa, párenme si no entendieron. Sí, señora. Bueno, muy bien. Luego vimos en marzo la parte 4, que es ya cuando empiezan a darnos textos y se va complicando un poquito más la cosa, y me dicen que es escritura funcional, comprensión lectora y gramática. Sí, señora. Muy bien. Entonces, en esta parte 4 es donde ustedes les van a dar un texto con unos espacios y ustedes tienen que escoger la opción que completa esos espacios. En esta parte no importa entender el texto. Aquí no importa entender el texto. Aquí importa es que gramaticalmente tenga sentido. Entonces, por acá en el ejemplo 0 me dicen, coffee is popular around the world. Luego me dan un espacio. The past centuries, few subjects have been as carefully studied as coffee. Me dicen que la opción correcta es la A. Over the past centuries, como alrededor de los últimos siglos, over the past centuries. Entonces yo ahí hago mucho descarte. ¿Cuál gramaticalmente no tiene sentido? De acuerdo a lo que me están dando en el texto, pero no importa si yo entiendo o no entiendo el texto. Yo incluso puedo leer la frase 1 sin leer las otras y puedo responder correctamente. Yo puedo responder la 15 sin haber respondido la 0, la 9, la 10 y sacarla correcta, porque acá lo que importa es la gramática, más no tanto la comprensión del texto. ¿Vamos bien? Y ahorita vamos a hacer más práctica de esta parte 4. Luego vimos la parte 5, que ya ahí sí es donde yo necesito entender el texto para poder responder. Entonces me van a hacer preguntas de comprensión, pero esta comprensión es literal. ¿Alguien sabe qué es literal? Cuando usted le dicen la respuesta está literal en el texto, ¿a qué se refieren con literal? ¿Qué es lo que dicen? Exacto, ¿qué es lo que dice el texto? Que el texto ahí se lo da en las palabras exactas que usted necesita. A veces usan el parafraseo, que esto lo hablamos en marzo. El parafraseo es que puede que le digan last year, el año pasado, o pueden que le digan 2021. Entonces, en el texto pueden que le digan 2021 y en las opciones le digan last year. Y usted necesita hacer esa asociación de que last year es 2021. Pero la respuesta está literal en el texto. Usted no tiene que ponerse a pensar, a inferir, ¿será que esto es lo que están tratando de decir? No, el texto les da la respuesta. ¿Listo? Entonces hasta ahí es donde vamos. Y estas partes 6 y 7 son las que van a trabajar con la profe Cindy el 25 de junio y el 2 de julio. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a practicar esas partes 3, 4 y 5. Entonces, let's practice part 3. So here is another example, otro ejemplo, ¿cierto? Person A dice, what do you do? ¿Qué está preguntando la persona A? What do you do? A ver, ¿Qué está arriesgues. haciendo? ¿Qué está haciendo o qué haces? ¿Qué Ese, haces? ¿qué ¿Qué haces? haces? ¿Qué haces? Cuando yo tengo el ing, what are you doing? Ahí es donde es qué estás haciendo. Pero como acá no tengo ese ing al final del verbo, es qué haces en presente. Este do al principio me dice que el verbo, el segundo verbo está en presente. Yo necesito este cosito. Entonces, este verbo, este do, yo no lo traduzco. Esto no significa nada en español. Simplemente este do me está diciendo que este otro do está en presente. ¿Listo? Y luego me dicen que la opción correcta es la A. I am a pilot. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? I'm a pilot, ¿cierto? La respuesta no es yo soy soltero, porque ella no le está preguntando si él está soltero o casado. Ella no le está preguntando quién es usted ni cómo se llama, entonces la respuesta tampoco es la C. La respuesta más lógica sería I am a pilot. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, ups, ay no, ¿por qué me están saliendo las respuestas? Espérenme un segundito que me están saliendo aquí las respuestas y ustedes no deberían poder verlas todavía. Entonces les voy a compartir la pantalla y ustedes van a hacer el ejercicio de responder cuál es la que tiene más lógica de acuerdo a esas opciones que les están dando. Denme un segundito porque les está mostrando las respuestas.
Ahora sí. Entonces, venga, yo les comparto otra vez la pantalla. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿listo? Entonces, la primera me dice, be careful. Y me da 3 opciones. Yes, I do. I will. What a pity. ¿Cuál tiene más lógica para ustedes? Así no entiendan todos ustedes, así ustedes sean, ¿qué me estarán diciendo? ¿Cuál tiene más lógica? Échense al agua y pongan ahí en el chat, porfa, ¿cuál creen que tiene más lógica? Entonces van a poner ahí, porfa, en el chat, A, B o C, para esa pregunta 11. Hola, Tatiana, buenos días. Hola, Julie. Tati, estamos haciendo una práctica de la parte 3. Entonces, en este momento estamos respondiendo la pregunta 11, ¿vale? Bueno, Bueno, Caleb nos dice que es la A. Bueno, vamos a ver qué dicen los demás. Aleja dice que es la C. Ashley dice que es la A. Andrés que es la A. Los demás, ¿qué piensan? Caroline la A, no sabe, no responde, también se vale. ¿Quién dice no sabe, no responde? La A, todos dicen que es la A. Bueno, entonces vamos a ver una cosa. ¿Qué significa be careful? ¿Alguna vez han escuchado ese be careful? ¿Qué significa be careful? Ten Como cuidado, ten o sea, cuidado. cuidadoso. Ten cuidado, ¿cierto? Entonces, cuando usted a alguien le dice ten cuidado, es para algo que usted está haciendo en el momento, por algo que puede pasar. ¿qué hizo en el... Por ejemplo, usted va a irse a visitar a la novia y va a coger la moto. Entonces su mamá le dice, ten cuidado. ¿Ese cuidado usted lo tiene que tener ya o lo tiene que tener cuando usted esté montado en la moto? No se montado la moto. Cuando esté montado en la moto, ¿cierto? Y cuando esté montado en la moto, ¿es en el presente o es en el futuro? Futuro. En el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La B? La... ¿Cómo? La A, no. Ah, por acá ya me están diciendo que es la B, me dice Evin Andrés. Evin, ¿por qué la B? Porque ya está conjugado en verbo futuro, ¿no? Ah, exacto, porque está conjugado en futuro. Cuando usted le dicen be careful, es como sí, lo seré. I will be careful. La frase completa sería I will be careful. Yo tendré cuidado. Pero pues uno no dice todo eso en inglés. Las personas que hablan inglés no dicen todo eso, siempre cortan las cosas, le dicen más simplificantes. Dice, yes, I will. Y ese I will significa como sí, tendré cuidado. ¿Ok? Entonces, por eso ahí había que hacer un poquito más de lógica de que uno tiene cuidado con lo que va a hacer en el futuro, ¿cierto? Pero muy, muy buen análisis, muy buena participación ahí. Vamos a ver la número 12. Número 12 dice, who's that girl? Who's that girl? Y me dan 3 opciones. Yes, she is. That's right. C, my sister. Entonces, por favor, me ponen ahí en el chat A, B o C. Alejandra dice sí, sí, la C. Muy bien, Aleja. Ashley también dice que es la C, Caleb la C, hay unanimidad acá, Luna la C, Caroline la C. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién se anima y me cuenta por qué la C? ¿Por qué le está preguntando quién es esa niña? ¿Quién es Ah, tu muy bien. Me están hermano? diciendo quién. Ese who significa quién. Entonces, si la pregunta son quién, la respuesta es una persona, ¿cierto? Y esa persona es my sister. Muy buen análisis ahí. ¿Alguien no entiende esa asociación que estamos haciendo y quiere que explique más o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Quién se quedó ahí confundido en esa 12? Dígame, porfa. Sin miedo. Bueno, yo creo que vamos bien entonces. Vamos entonces con la 13, 13. What do you think of the teacher? Great school. I think so. I love his class. Entonces vamos a responder A, B o C. Aleja dice que sí. Vamos a ver. Ashley también dice que sí. Luna, sí, 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 sí.
Todos están de acuerdo que sí. ¿Alguien dice algo diferente a la C? Bueno, muy bien. A ver, ¿quién me dice, porfa, por qué C? Así sea, ¿no, profe? Por Porque está preguntando qué piensa del maestro. Ah, ¿qué piensa el profe, cierto? Entonces, ¿por qué no es la A ni la B? Digamos, la A dice como gran escuela. Y pues ahí no Exacto, está metiendo ni hablando el profesor. exacto. La escuela no está respondiendo a la pregunta de qué piensa el profesor, ¿cierto? Muy bien, Luna. ¿Y la B? Porque muchos dirían, no, pues la B dice think y la pregunta dice think, entonces yo creo que es la B. ¿Por qué no es la B? ¿Alguien sabe qué dice la B en español? ¿Qué significa I think so? ¿O por qué no escogieron la B? Bueno, resulta entonces Es que como hay... un creo Sí, que sí Claro que o algo sí. así. eso, como eso creo. Entonces, si yo digo, eso creo, pues eso creo no responde la pregunta, ¿qué piensa el profesor? No está siendo específico. Mientras que la C sí es más específica, diciéndome que me encanta su clase, por lo cual nos indica que le gusta el profesor, ¿cierto? Listo, vamos con 14. Do you know Martha? A, B, or C? Do you know Martha? A, B, or C? ¿Cuál tiene más lógica ahí? Más sentido que responda la persona. Si alguien le pregunta, ¿do you know Martha? Escribimos en el chat. Y si no sabemos, también me dicen, profe, en esta me pegué y no entiendo. Y la miramos. Ni Aleja, idea. ok, ni idea, muy bien. Aleja se fue por la B. Entonces vamos a ver. Majo dice que es la A. Luna dice que es la A. Majo, ¿por qué dices que es la A? Porque ella ahí está preguntando que si uno conoce a Marta, entonces, bueno, no sé cómo se pronuncia, es quién. Muy bien, excelente. Entonces, si es Marta, Marta, ¿es una cosa, es un animal o es una persona? Es ¿Una persona? una persona. Marta es una persona. Y habíamos visto en la pregunta 12 que who es quién. Entonces, who reemplaza a una persona. Entonces, conoces a Marta y la otra persona, ¿quién? Marta. ¿Quién? Marta, ¿cierto? Entonces, las otras dos no tendrían sentido porque quien me están hablando es de Marta. ¿Listo? Hasta ahí, Caroline, ¿esa sí la entendiste? Sí, ya. Gracias. Eso, muy bien. Listo, chicos, vamos con la 15. Can you pass me the salt? A, B, or C? Can you pass me the salt? Here you are. I like it. It's all right. Bueno, acá en el chat vamos a poner A, B, or C. O si no saben, me dicen, profe, no sé esta, miremosla. Bueno, entonces por acá me están diciendo que es la A. Here you are. Vamos a ver quién más está por acá. Caleb, ¿por qué piensas que es la A? Pues era de De la la otra. 14, ¿cierto? Sí, ¿Cómo, Caleb? de la 14, ¿cierto? Sí, estamos en Porque, porque le preguntan, pues, ¿conoces a Marta? Y la pues, 15. a la 15. No, no le he respondido. No Ok, la acabo de ver. tranqui. Bueno, Luna, ¿por qué tú escogiste la A?
porque pues está preguntando que si puede pasarle la sal y la A dice como aquí está o algo así, ¿sí? Digamos la B Ajá, dice me exacto. gusta y la C todo está bien, entonces como que no cuadra Exacto. con la pregunta. Esta B y C no cuadran con la pregunta. Usted le dice, páseme la sal. Ah, me gusta. Uno queda como, ¿qué? ¿Cómo así? Y lo mismo le hace, como, páseme la sal. Ah, sí, todo bien. Como que no tiene sentido. Mientras que la es como, mire, aquí está, tenga. Here you are. Entonces, muy bien. Excelente análisis ahí. ¿Cómo se sienten con la parte 3 de la prueba? Bien, más o menos, mal. A ver, abren el micrófono y me cuentan o ponen ahí en el chat. Bien, más o menos, mal. Más o menos. Más o menos, ok. Entonces sí, es como Más. tener esa lógica. Y yo les compartí unos recursos y se los voy a volver a compartir en el chat donde hay más práctica de todas estas partes de la prueba de inglés. ¿Listo? Entonces la parte 3 es conversaciones y cuál es la respuesta que tiene más lógica. Entonces vamos ahora a hacer un practice de part 4, ¿ok? Vamos a hacer práctica de la parte 4, pero antes de hacer esta práctica, acuérdense que esta es la parte donde nos dan un texto, donde no importa si entendemos el texto, pero necesitamos completar el texto de manera gramaticalmente lógica y correcta. Entonces, para eso, para el texto que vamos a leer, vamos a tener que aprender unas cositas antes de movernos a responder las preguntas. Entonces, esto es algo que ustedes ven a lo largo de todo el bachillerato, que es muy confuso, que eso les va a salir en el IFES y puede que los confundan, entonces por eso los vamos a ver. Y acá ustedes ven que cada columna tiene un color diferente y ese color corresponde con los ejemplos. Entonces vamos con la primera columna, que son los subjects. ¿Alguien sabe qué son subjects? ¿Un sujeto? Eso, los sujetos, los pronombres. ¿Cómo se dice I en español? Yo, you. ¿Cómo se dice? Se dice usted, se dice tú o se dice ustedes. Es la misma palabra para esas tres palabras en español. ¿Listo? ¿Cómo se dice he? Él. Él. Muy bien. ¿Cómo se dice she? Ella. Ella. ¿Cómo se dice it? Eso. 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 Era todo lo que sea impersonal. Eso. Lluvia, el viento, todo lo que sea impersonal. Un animal, un objeto, siempre se va a reemplazar con it. ¿Cómo se dice we? Nosotros. Otros, nosotras. ¿Y cómo se dice they? Ellos. Ellos o ellas, excelente. Entonces miren que aquí están los ejemplos, es el sujeto de la frase, va al inicio normalmente. Yo soy profe, I'm a teacher, ellos son altos, they are tall, nosotros cantamos, we sing. ¿Listo? Hasta ahí, vamos bien. Esa es como la más fácil, ¿cierto? La que más hemos estado expuestos en el colegio. Si no entienden, por favor me paren. Luego tenemos la parte B que me dice que es object. ¿Qué es un object? Un objeto, ¿cierto? Pero entonces en la frase normalmente está el sujeto, el verbo y después en inglés está el objeto. En inglés el objeto va después del verbo. En español eso varía. En español a veces va después del verbo, a veces va antes del verbo. Varía. Por ejemplo, yo puedo decir en español, dime, te amo, escúchanos. En todos esos yo usé el objeto, pero en inglés siempre va a ir después del verbo. Entonces, ustedes le dan un texto con un espaciecito y ese espacio está después del verbo, entonces hay una probabilidad muy alta de que lo que ustedes tengan que completar ahí se haga con el objeto y no con el sujeto, porque está después del verbo. Miren que el sujeto acá arriba estaba antes del verbo, I está antes del verbo, they está antes del verbo, we está antes del verbo. Acuérdense que el verbo es una acción, mientras que acá está después del verbo. El verbo es tell y después está me. El verbo acá es love y después está you. El verbo acá es listen y después es to us. Entonces, dime, te amo, escúchanos. Entonces, todos estos son los objetos y van después del verbo. Luego tenemos los possessive adjectives, adjetivos posesivos. No le paren bolas a esos nombres, que esos nombres los enredan. Y miren los ejemplos simplemente. Mi libro, my book. Su casa puede significar his house, puede significar her house, puede significar incluso la casa del perro, its house.
estos tres, his, her, its, todos tres significan su. Pero en inglés yo tengo que tener cuidado de a quién pertenece. Si pertenece a un hombre o algo masculino, entonces voy a usar his. Si el objeto pertenece a una mujer, voy a usar her. Si el objeto pertenece a un animal o a una cosa, voy a usar its. Luego tenemos nuestro perro, our dog. ¿Y qué creen que es their? Cuando usamos their, cuando las cosas le pertenecen ¿a quién? Ellos y a nosotros. A ellos, no a nosotros. A ellos. ¿Cierto? Entonces, si yo quisiera decir su perro, pero el perro de ellos, yo diría their. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Porfa, párenme si voy muy rápido. Díganme Vamos sí o no. bien. Vamos bien, muy bien, gracias. Y ya nos queda la última columna, que es los possessive pronouns. Possessive pronouns. Estos también indican posesión, pero van después del verbo. Normalmente van al final de la frase. Por ejemplo, es mío, it's mine. Ese es tuyo, that one is yours. Entonces miren que acá en el azulito, ese posesivo va antes del objeto, antes de la casa, antes del libro, antes del perro. Mientras que acá va al final de la frase. It's mine, it's yours. Entonces si ustedes le dan el espaciecito en el texto y ese espaciecito está después del verbo al final de la frase, ustedes no van a escoger este azulito porque está después hasta el final. ¿Listo? Entonces ese es tuyo. Ese perro es de ellos. That dog is theirs. Le pertenece a ellos. ¿Listo? Esto suena muy abstracto, pero vamos a practicarlo para que tenga más sentido. Ay, no, ¿por qué me está mostrando otra vez las respuestas? Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar el texto y en el texto ustedes van a seleccionar cuál es la opción que tiene más sentido de acuerdo al espacio que me están dando, a lo que está rodeando el espacio, si está al final, si está al inicio de la frase, si lo que me están mostrando ahí es, es posesión o simplemente el pronombre normalito como lo conocemos. Entonces, eso es muy importante que lo tenga en cuenta. Denme un segundito que por algún motivo esto lo cambié y no me guardo los cambios, entonces me está mostrando las respuestas y no quiero que muestre las respuestas. Y creo que ya las vieron, porque les seguí compartiendo pantalla, cerraron los ojos. ¿Vieron las respuestas? Sí. Ah, chanfle. Bueno, espérenme entonces igual para que las analicemos. Bueno, voy a compartir otra vez la pantalla. Y entonces vamos a responder esa pregunta 16. La pregunta 16. Entonces nos dan un texto que se llama The Ozone Hole. Y arranca, the ozone layer is a blanket around, ahí en el ejemplo completaron con la opción A, around the earth. It protects, entonces, ¿qué vamos a completar ahí en ese espacio 16? It protects us or our from the sun's ultraviolet rays. No se compliquen con si entienden o no entienden. Simplemente miren la frase y gramaticalmente cuál tiene sentido. Ours, us o our. Pongan porfa en el chat A, B o C. O si no tienen ni idea, si necesitan que me vuelva la diapositiva que les estaba mostrando ahorita, donde estaban todos. ¿Dijiste algo, Tati? Yo no entiendo eso. Bueno, entonces me voy a volver para que miremos. En esta frase, el pronombre es it, ¿cierto? ¿Qué es protects?
Esta palabra protects, ¿qué es? Los protectores. Ah, sí, pero entonces, como verbo, ¿qué significa? Tejer. Protege, ¿O ¿cierto? proteger? Entonces, este it me está hablando de la capa de ozono, porque ya se mencionó. Tejer. De ozone layer, entonces para ellos no repetir otra vez de ozone layer, están reemplazando con it. Esta, o sea, la capa de ozono protege ¿qué? Entonces vamos a devolvernos. Nos dan tres opciones, nos están dando ours. Entonces ours sería protege lo nuestro, protege ours, lo nuestro, protege lo nuestro de los rayos ultravioleta. UV, esto lo vemos en los antisolares y son rayos ultravioleta. Entonces, protege lo nuestro de rayos ultravioleta. ¿Eso tiene sentido? No. 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 Bueno, entonces me voy a devolver. Entonces ya descartamos esa. Luego me dicen la B es esta our. Esta as es la B, que es la partecita verde. Entonces me dice que va después del verbo. En este ejemplo del texto, el blanco está después del verbo. Sí. Sí, exacto. Entonces automáticamente yo voy a seleccionar esa opción porque está después del verbo. Y lo que me están diciendo es que nos protege, protect us. Entonces miren que yo les decía en español puede estar antes del verbo, nos protege, pero en inglés siempre va a estar después del verbo, protects us. ¿Ya lo entiendes un poquito mejor, Tati? Esa pregunta ya, hasta el momento eso sí. Listo, muy bien. ¿Entiendes por qué escogimos us? ¿Por qué no sería our? Porque our significa nuestro. Entonces sería, este protege nuestro de los rayos ultravioleta. Tampoco tiene sentido porque yo necesitaría, protege ¿qué? Nuestro ¿qué? Si dijera nuestro cuerpo, pues sí podría escoger esa. Nuestra piel podría escoger esa, pero ahí no están diciendo nada más, solo dicen un espacio de los rayos ultravioleta. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a ver otra cosita que es importante que sepan para responder bien las preguntas en este texto. Y son los pronombres relativos. Esto es mucha información, yo les voy a compartir estas diapositivas y si quieren tomar nota también es bueno que lo hagan. Los pronombres relativos, vuelvo y les digo, no se pongan a complicarse con los nombres gramaticales de esto. Simplemente se usan para reemplazar algo que se dijo antes en la frase. Y cada uno reemplaza algo diferente. El Q, el who, que dijimos ahora que significa quién, reemplaza qué. ¿O a qué se refiere? Una persona. A una persona, exacto. El which, que significa qué, ¿a qué se refiere? Animales, objetos o ideas. Exacto, animales, objetos o ideas. El whose, que significa cuyo, cuya, cuyos, cuyas, indica qué. Una posesión. Posesión, exacto. That también significa que. Posesiones. Y este reemplaza o se refiere a personas, animales u objetos. El where, que significa dónde, va a reemplazar qué o va a hacer referencia a qué. A lugares. A lugares, excelente. Lugares. Y el when, que significa cuándo, se refiere a qué. A tiempo, ¿cierto? Entonces en inglés son muy específicos con esto de que usted tiene que escoger Al tiempo. que están hablando. Por ejemplo, en español decimos el piloto que voló el avión. Si en español fuéramos más específicos, diríamos el piloto quien voló el avión, pero en español no somos tan específicos. En español simplemente usamos que para todo, el piloto que voló el avión, las azafatas que ayudaron al piloto, siempre usamos que. Mientras que en inglés usted no puede usar que para todo, tiene que ser específico. Entonces, como está hablando del piloto, ¿el piloto es quién? ¿Es un animal, es un objeto, es una persona? ¿Qué es el piloto? ¿Una persona? Es una persona. Entonces, como es una persona, por eso yo voy a escoger who, porque me estoy refiriendo a una persona.
Siguiente ejemplo, la gente usa químicos que son dañinos. Vuelvo al ejemplo, en español siempre usamos que para todo, químicos que son dañinos. Mientras que en inglés se están refiriendo a químicos. Químicos es que un animal, un objeto, una persona, una idea, ¿qué es químicos? Objeto. Un objeto. Objeto, exacto. Entonces, como acá me dicen que para objetos yo voy a usar that, por eso aquí escogí that. Luego, tercer ejemplo, la estudiante cuya hermana es ingeniera. Entonces me está indicando posesión, me están diciendo que es la hermana de la ingeniera, perdón, la hermana de la estudiante. Entonces, en inglés voy a usar para indicar esa posesión the student whose sister is engineer. Esta de acá que indica posesión. Hasta ahí, eso yo sé que suena muy abstracto, pero hasta ahí me entienden. ¿Sí o no? Porfa, díganme. Yo para sí, que no- señora. Ok. Bueno, porfa, si alguien no ha entendido, me dice y nos devolvemos. Pero entonces vamos a verlo ahora en la práctica, porque esto es importante, es cuando a ustedes les sale en el ICFES. Entonces vamos a hacer las preguntas 17 y 18. La que se refiere a lo que acabamos de explicar específicamente la pregunta 18, pero entonces vamos a hacer las preguntas 17 y 18. Me van a escribir en el chat primero la 17. ¿Cuál es la respuesta correcta para la 17? Te dice, humans made that hole, espacio, people use some products. Entonces van a completar con la que tenga más sentido. While, but, because. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Todavía no recibió por acá. Bueno, ya me dijeron que es la C. Dice Edwin. Edwin, ¿por qué dices que es la C? Edwin Andrés, ¿nos escuchas? Sí, señora. ¿Por qué crees que es la C? Cuando está hablando de una persona y eso también puede decir como por qué. Muy bien, porque because significa porque, cuando estoy dando una razón, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es la C. Los humanos hicieron that hole, ese hole del que nos están hablando acá en el título. Yo puede que no sepa qué significa hole, pero pues yo sé que es el hole del que me están hablando en el título. Hole significa como hueco o agujero, y ozón es cognado, es lo mismo en español, ozono. Entonces, como ese agujero en la capa de ozono. Porque people, ¿qué es people? ¿Persona? Exacto, las personas usan algunos products. Personas. Exacto, personas. Chicos, ¿qué significa products? Productos. Productos. Y productos es una persona, un animal. Productos. Muy bien. Objeto. Es un objeto, ¿cierto? Entonces ya ahí me está dando pistas de que voy a completar yo en la 18. Si es un objeto, productos, ¿con qué voy a... Un objeto. Exacto, entonces ¿con qué voy a completar ese espacio 18? ¿Con A, B o C? Y si necesitan que me vuelva a la diapositiva ahorita donde está la explicación, lo hago, ¿listo? Entonces dijimos que productos es un objeto, ¿cierto? Este be, who, ¿lo utilizo para objetos sí o no? ¿Se acuerdan que es who? No. No, ¿cierto? Porque who es quién y lo usamos para personas, entonces no voy a usar who. ¿Se acuerdan que es where? Es la A porque también la C se usaría para lugares, no para objetos. Exacto, porque C es where y se refiere a lugares, mientras que la A sí se refiere a objetos, y eso lo veíamos acá, que también es para animales, objetos, el which, ¿cierto? Entonces, el who es para personas, el where es para lugares, y por último me quedaba el which, que es para objetos.
¿Sí ven cómo va teniendo sentido gramaticalmente lo que yo escojo en el texto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que entender todo el texto. Mire que no, mire que yo no me he detenido como a mirar cosita por cosita cada palabra que significa, pero si yo sé que productos es un objeto, entonces de una A, no es who y no es where, es which. Ni siquiera tienen que gastarse mucho tiempo, ni siquiera tienen que leer todo este resto que hay acá, ni quedarse ahí pensando, simplemente estoy reemplazando algo que es un objeto, escojo which. Listo. Vamos a hacer la 19, la 20, la 21, vamos a hacer hasta la 22. Entonces vamos con la 19. Scientists said that this year, Hall broke all records. Entonces, that this year, one Hall, a Hall, or the Hall, broke all records. Me van a poner en el chat cuál creen que es la respuesta, A, B o C. Y si ya la vieron ahorita, pues la ponen ahí también y miramos por qué. Estamos en la 19. Y si no saben, también me dicen, profe, no, estoy perdido, perdida, no sé cuál poner. Edwin dice que es la C. Bueno, ya ahí Edwin nos dijo lo que él piensa, los demás que piensan, A, B o C. Tati dice que es la C también. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Qué significa one? Uno, ¿cierto? Entonces, los científicos dicen que este año un agujero rompió todos los récords. ¿Qué significa A? Un también. Entonces, los científicos dicen que este año un agujero rompió todos los récords. ¿Y qué significa de? El agujero. Ajá. Entonces acá esto se llama artículos definidos e indefinidos. Indefinidos es cuando yo estoy hablando de un agujero cualquier agujero en el mundo. Definidos es cuando yo estoy hablando de un agujero en específico que ya fue previamente mencionado. En este texto ya previamente nos venían hablando de un agujero, ¿sí o no? No. Sí, Sí, claro. están hablando El que... constantemente. No. Algo así. Exacto, de un agujero. Este que nos mencionan acá, el que nos mencionan en el Ese texto ahí, sí dice que ozono, ¿no? ¿Agujero de ozono o qué? Exacto, el agujero de ozono. Entonces, como ese es el que ya nos están mencionando, vamos a escoger la C. The hole broke all records. El agujero rompió todos los récords. No es un agujero cualquiera, es el que nos están mencionando en el texto. ¿Listo? Vamos con la 20. Me van a poner en el chat cuál creen que completa la 20 y esto lo vimos en las clases de marzo. It is the in history, the large, the larger, or the largest in history. ¿Cuál creen que es la correcta? A, B o C. Van a poner en el chat. Desde donde dice it. It is the espacio in history. Edwin nos dice que es la C. Hay algunas personas que no han estado respondiendo. Porfa, respondan así. No estén completamente seguros, pero ¿cuál creen de acuerdo con su lógica que es la correcta? Porque si no se arriesgan a responder, entonces nunca van a saber si sí la están haciendo bien o mal. Luisa también nos dice que es la C. Muy bien. Los demás que piensan, Aleja, Isa. Digo que es la C. Tú dices que es la C. ¿Por qué piensas que es la C, Juan David?
Porque digamos dice records, es como algo de récords, ¿no? Exacto, muy bien. Nos dice que es un récord, o sea que es el más largo en la historia, el más grande en la historia. No me están diciendo que es más grande que otro, entonces A me estarían diciendo que es largo, pero no el más largo en la historia, sino simplemente es largo. B es si lo estuvieran comparando con otro agujero para decirme que es más largo que otro agujero. Mientras que C, acuérdense que decíamos que siempre que el adjetivo tiene el EST, va precedido de D. Entonces decíamos the largest, the longest, the biggest, the strongest. Les estoy poniendo acá ejemplos en el chat. Siempre que yo tengo ese EST en el adjetivo, antes va un D. Y miren que aquí en el texto hay un D. Is the largest, el más largo. Listo. No es comparativo. Si fuera comparativo sería B. Si fuera simplemente una descripción sería A. Pero como acá es el superlativo, es el más largo, estoy usando C. ¿Sí entendemos por qué? ¿Vamos bien? Los que no hayan alcanzado a responder, ¿entienden por qué Juan David nos dice que es la C? Chicos, porfa, necesito que me respondan con sí o no para yo saber si paro, si sigo, si les explico otra vez, si vamos bien, si no, porque hay algunos que veo que están respondiendo en el chat, pero veo mucho silencio de muchos de ustedes. Entonces, porfa, necesito que me digan si entienden o si no entienden para poder continuar. Sí, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con la 21. Why is this hole espacio big? Entonces me dan tres opciones. Why is this hole such big? Why is this hole so big? Why is this hole too big? Y vuelvo y repito, así no entiendan qué significan cada una de las palabras, cuál tiene más lógica para ustedes. Si este fuera el examen hoy al que ustedes estuvieran enfrentados, ¿cuál escogerían? Porque en la prueba no van a poder dejar la respuesta sin responder. Ustedes ahí como sean tienen que responder A, B o C. Entonces hagan de cuenta que están en el examen, ¿cuál escogerían si en este momento ustedes estuvieran en el examen para la número 21? Porfa, pónganlo en el chat. Edwin dice que es la B. Luisa dice que es la C. Caroline dice que es la B. Caroline, ¿por qué crees que es la B o por qué escogiste la B? Independientemente de si sabes la explicación o no, ¿por qué escogiste la B? No se lo asocié como el más grande. Ok, ¿sabes qué significa so en español? No exactamente, pero pues como que lo he escuchado y tienes lo relaciono. Ok, muy bien. ¿Alguien de los que escogieron la B saben qué significa so? Es como así que, como hace referencia como algo grande, así que tal cosa, creo que es, creo. De acuerdo al contexto, tiene diferentes significados. So puede significar entonces, so puede significar así que, como conector, ahí se los estoy poniendo en el chat, pero so, antes de un adjetivo recuerden que es algo que describe como big, ¿qué es big? Grande. Grande, es un adjetivo. Entonces, cuando ese so está antes de un adjetivo, significa tan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es este agujero tan grande? So big, ¿ok? Entonces, efectivamente, la respuesta es B, porque es tan grande. C significaría demasiado. ¿Por qué es este agujero demasiado grande? En español eso tendría más sentido decir por qué es tan grande o por qué es demasiado grande. ¿Cómo dirían ustedes en español? ¿Por qué es tan grande o por qué es demasiado grande?
Chicos, grande? tan grande, exacto. En español es igual. En español diríamos, ¿por qué es ese agujero tan grande? Y entonces sería efectivamente so. Muy bien, vamos con la 22. Me van a escribir ahí en el chat A, B o C. Para la 22 dice, entonces miren que yo ni siquiera tengo que leer ese otro pedazo, simplemente me voy al siguiente párrafo y de una leo la 22. Now people are thinking more about the ozone. They are using other substances A, B o C. Entonces ponen porfa en el chat cuál creen que es la correcta. De acuerdo a lo que se acuerden de sus clases, de lo que tenga sentido, de cuál descarte hicieron y cuál finalmente fue su conclusión. Edwin dice que es la B. ¿Qué piensan los demás? Caleb, Luna, Majo, Isa. Quiero ver sus respuestas en el chat. Talía, Juan David, Andrés, Ashley, Aleja, porfa, sus respuestas en el chat. ¿Qué piensan? Se quedaron todos congelados. Porfa, dígame, entonces no entiendo, profe, explíqueme porque no tengo ni idea cuál es, pero no quiero ni silencio ni respuesta. O me dicen la respuesta o me dicen no entiendo. Esto que, no sé qué, o sea, no entendí eso. Bueno, tranqui, Tati, gracias. Wanda dice que es la A. Bueno, entonces hay algo en inglés que se llama el presente progresivo. ¿Alguien en el colegio se acuerda qué es el presente progresivo? ¿O lo ha escuchado? ¿No? No, yo no. Bueno, tranquila. Momento en el que se realiza la acción, algo así, ¿no? Exacto, Caroline. Es algo que me habla del momento en el que se está realizando la acción, algo que está pasando en este momento. Por ejemplo, yo estoy comiendo, yo estoy estudiando, estamos hablando, los estudiantes están aprendiendo, todos esos ando, endos del español, eso es presente progresivo. ¿Y yo cómo represento ese ando, endo en inglés? ¿Alguien sabe? ¿ING? Con ING. Con ING, exacto. Entonces ustedes van a tener un sujeto, que ¿cuál es el sujeto en esa frase 22? ¿Quién me dice cuál es el sujeto? Ellos, ¿cierto? ¿Y cómo se dice están? Are. Entonces después de ese are, si hay otro verbo, ese otro verbo no puede estar también en presente simple, porque entonces estaría diciendo ellos están, usan, sería la A. Ellos están, usan. O si escojo la C, sería ellos están, usaron, porque está en pasado con ed. ¿Tiene sentido decir ellos están, usan? ¿Tiene sentido decir ellos están, usan? No. No. ¿Tiene sentido decir No. ellos están, usaron en pasado? No. No, exacto. Entonces es ellos están usando. They are using. Entonces siempre que ustedes encuentren este verbo to be y después venga otro verbo, ese verbo normalmente va a estar con ing, ¿ok? Ellos están usando otras sustancias y en algunos años, entonces la 23 se complica un poquito más porque nos dan 3 palabras diferentes que son nobody, anybody, somebody, y uno dice, pero todas las palabras significan casi lo mismo. Resulta que son muy similares, pero tienen significados diferentes. Somebody or someone significa alguien, y porfa escríbalo en un ladito porque lo van a necesitar para responder esa última pregunta. Somebody significa alguien. Cuando me dicen everybody, recuerden que every es todo, entonces si me dicen everybody es todo el mundo, opuesto a eso está nobody or no one, que es nadie, ninguna persona, nadie, y anybody or anyone, que significa cualquiera, cualquier persona. Entonces, porfa, anótenlos ahí en un ladito. Alguien, somebody, todo el mundo, everybody, nobody es nadie y anybody es cualquiera. Entonces vamos a volver a la pregunta. ¿Puedo continuar a la pregunta?
Sí, señora. Sí, señora. La pregunta, ¿cuál Sí. es la correcta? Me dicen, in some years, en algunos años, in some years, espacio will remember what the ozone hole was. Bueno, ya ahí les puse la respuesta. Nobody will remember what the ozone hole was. ¿Por qué es nobody? ¿Qué significa nobody? Nadie. Nadie, exacto. Entonces, nadie recordará. Yo no podría decir cualquiera recordará, suena raro. Si yo no puedo decir alguien recordará. Tiene sentido decir nadie recordará lo que era la capa de ozono. ¿Listo? Entonces miren que yo no necesité entender todo el texto, simplemente me fui específicamente a completar espacios que gramaticalmente tuvieran sentido. ¿Es claro qué se espera de ustedes en la parte 4? ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, muy bien. Hasta aquí tenemos any questions. No hay pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar con Practice for Part 5. Entonces, en esta parte es donde acuérdense que es un texto donde ya si ustedes necesitan responder la comprensión de ese texto. Entonces, acá les voy a mostrar un texto de un túnel que fue construido y acá me dan un ejemplo. The Eurotunnel was built to. Se construyó para A, B o C. Entonces, en el ejemplo me dicen que se construyó para viajar entre dos países, between two countries. Entonces, de acuerdo al texto, yo selecciono la respuesta correcta. Entonces, lo que vamos a hacer antes de empezar es identificar palabras claves. Entonces, estas son las palabras claves que yo identifiqué y necesito que ustedes me ayuden a que me digan qué significa. ¿Alguien sabe qué significa to build? Construir. Construir, muy bien. Construir. ¿Alguien sabe qué significa to stop? Parar. Parar, muy bien. ¿Alguien sabe qué significa to start? Comenzar. Comenzar, excelente. ¿Alguien sabe qué significa to want? Empezar. Eso, Luisa, muy bien. Start es empezar o comenzar. ¿Alguien sabe qué significa? Desear. Desear, querer, muy bien. ¿Qué significa to do? Hacer. Hacer, eso. Bien. ¿Qué significa way? Caminar. Way puede ser camino, pero de acuerdo al contexto también puede ser la manera. Me dicen the way es la manera en la que se hace algo. ¿Alguien sabe qué significa hard? Difícil. Difícil, muy bien. Algo hard es difícil o duro. ¿Qué significa to travel? Viajar. Viajar. ¿Qué significa traveler? Viajador. Viajador, más o menos. ¿Cuál es la palabra en español? Viajero, eso, muy bien. ¿Y qué significa later? ¿Cómo? Carta. No te escucho bien, qué pena. ¿Me repites, porfa? Carta. Después, ¿no? Después o luego, ¿cierto? Después, ¿qué significa late? ¿Saben qué es late? Cuando uno dice el estudiante llegó late. Tarde. Tarde, entonces, ¿qué es later? Después, pues. Después. Más tarde. Más tarde. Cuando yo tengo el ER es comparativo. Bigger es más grande. Later es más. ¿Listo? Entonces acá al WhatsApp les voy a mandar estas palabras claves y les voy a mandar el texto y las preguntas. Entonces les voy a mostrar el texto y las preguntas. En este momento, en estos 5 minuticos que nos quedan, vamos a responder la pregunta 1.
¿Listo? Entonces les voy a mandar el texto y van a responder la pregunta 1. ¿Pueden hacer eso? Listo, aquí les mandé al grupo. Entonces me van a poner el chat. ¿Cuál creen que es la respuesta a la pregunta 1? Entonces solo lean el primer párrafo y me dicen cuál es la respuesta a la pregunta 24. Mira, Tatiana, nos dicen que es la A. Vamos a ver qué piensan los demás. Por acá nos dicen que es la A. Vamos a ¿Qué ver es lo si- que es esto? Comenzar. Ah, Comenzar, empezar. ¿Listo? Entonces, Tati, Italia nos dicen que es la A. Vamos a ver qué piensan los demás. 2 minuticos para ponernos ahí. Luna, Majo, Talía, Luisa, Caleb, Juan David, Isa, Ashley, Andrés, Aleja. ¿Cuál creen que es para esa pregunta? Luisa nos dice que es la B. Bien, vamos a ver. Entonces están divididas las opiniones entre A y B. Alguien dice que es la C, alguien dice que es la A o la B. Acuérdense que no tienen que entender cada una de las palabras. Hay cositas claves que nos dan la pista de la respuesta. Bueno, voy a esperar la respuesta de otras 2 personas y compartimos, ¿listo? Por favor, me ponen ahí cuál creen. No importa si están inseguros, si no están seguros, cuál creen que es la correcta. Solo el primer párrafo y la pregunta 24. Evin dice que es la C. Evin, ¿por qué la C si yo le dije que el párrafo 1? El 1984 no nos lo mencionan en el párrafo 1, ¿sí? Majo dice que es la A, Aleja dice que es la A. Listo, entonces vamos a revisar. El texto nos dice, in 1957, an engineering company, ¿qué es un engineering company? ¿Alguna idea? ¿como una compañía? Una compañía, exacto, una empresa de ingeniería. Studying, ¿empezó a qué? Estudiar la posibilidad. La posibilidad. A estudiar la Y la pregunta- posibilidad. Exacto, muy bien. Y la pregunta me dice, ellos primero empezaron a construir el Eurotunnel en 1957. Entonces, en 1957, ¿empezaron a construirlo o empezaron a estudiar la posibilidad de construirlo? Empezaron a estudiar. A estudiar la posibilidad. Entonces, automáticamente yo descarto la A, porque no me están diciendo que en 1957 empezaron a construirlo, empezaron a estudiar apenas, a mirar a ver si lo construían. La C dijimos que no era porque la C es 1984 y yo les dije que se enfocaran en el párrafo 1. En el párrafo 1 no se menciona 1984. Entonces la respuesta correcta sería la B. Ahora la pregunta es, ¿por qué la B? Alguien me dice por qué la B. 1973.
Pues ahí dice como que las ideas tomaron como acción. Exacto, the ideas went into action, es decir, ahí fue cuando efectivamente pasó de ser esa posibilidad que estaban estudiando a volverse un action, a volverse a tomar acción, a hacerse lo que se quería hacer. Y nos dicen que el trabajo began, y began es un sinónimo de start, ¿listo? Entonces miren que yo incluso así no hubiera entendido todo lo otro, yo descarto que no es 1957 porque eso fue cuando empezaron a estudiarlo. Tampoco es 1984 porque ya ahí me están hablando de otras preguntas que vienen más adelante. Entonces la respuesta es 1973. Hasta ahí, chicos, chicas, tenemos preguntas. ¿Entendimos esa No, pregunta? 4. sí. Bueno, entonces Sí, yo les sí. ese texto y esas preguntas al chat de WhatsApp y esa es la tarea. Son 6 preguntitas que de verdad no les va a tomar más de 15 minutos hacerlo, no tienen que ponerse a buscar en el Yo diccionario. La también me idea es las que envía, claro. A mí me sí, las envía ya. claro, yo te las mando a ti también, Tati. Entonces, la idea es que ustedes simulen que están en la prueba, que ese texto se les presenta. Fue madre, parte 5 del examen. ¿Cómo responde esas preguntas 25 a la 30? Sin usar ningún otro recurso que sean ustedes mismos y esa asociación de palabras, esos cognados, palabras que me suenan, que son parecidas en español y en inglés. ¿Listo? Y la tarea es que cada uno me va a mandar las respuestas a mi WhatsApp personal. Y cuando ustedes me los manden, yo les doy retroalimentación. Les digo, mira, sacaste estas y estas buenas, corrige estas otras. Y así para que porfa se vayan entrenando. Si ustedes no me mandan la tarea, pues se van a perder de hacer esa práctica, de estar más preparados para la prueba. ¿Listo? ¿Lo vamos a hacer, porfa? Ay, hijo de madre, no la van a hacer. Sí, señora. Bueno, gracias, Luna. Sí, señora. Bueno, chicos y chicas, entonces voy a colgar en este momento la llamada. Faltan 2 minutos para las 10. Yo voy a ingresar ya a la llamada con la persona de la Universidad de Antioquia. Les digo que nos den 2 minuticos para arrancar, para que vayan al baño y a las 10:02 minuticos estaremos arrancando con la Universidad de Antioquia. Acuérdense que es con el link de Zoom, no este mismo link, sino el de Zoom porque es una llamada coordinada por ellos. ¿Listo? Ok. Bueno.